Hola, bienvenidos. Soy Luis Renier Goncalves Ramírez, cardiólogo intervencionista del Complejo Asistencial Universitario de León y creador del proyecto académico CardioFlash College, un espacio para aprender cardiología por medio de animaciones Flash. Hoy quiero agradecer al grupo académico OES, pues nos han invitado a participar en el Congreso Nacional e Internacional de Actualizaciones Médicas que recientemente han organizado en Venezuela. Y esto nos ha dado la oportunidad de compartir con su alumnado todo aquello que el médico debe saber acerca del manejo clínico de los síndromes coronarios agudos. Antes que nada, debemos aclarar que la charla que vamos a presentar a continuación supone solo un resumen simplificado de las recomendaciones establecidas en las guías de actuación clínica de la Sociedad Americana y Europea de Cardiología. De tal manera que, si queréis información más detallada sobre el tema, podéis revisar el cuarto consenso de expertos sobre la definición universal del infarto de miocardio, las guías clínicas para manejo de los síndromes coronarios agudos con elevación del ST, las guías para manejo de los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST y las guías de actuación clínica sobre revascularización miocárdica. En este orden de ideas, debéis saber que existen dos formas de evaluar la calidad de una recomendación clínica en función de las clases de recomendación y los niveles de evidencia. De forma general, podemos decir que la recomendación más robusta que puede hacerse con respecto a algún procedimiento diagnóstico o terapéutico es la recomendación 1A, pues en estos casos existen datos obtenidos de ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis que han demostrado de forma contundente que alguna recomendación en particular es beneficiosa para el paciente. De esta forma, las escalas de recomendaciones y los niveles de evidencia se van combinando entre sí con el fin de poner en contexto cualesquiera de las recomendaciones clínicas realizadas en estas guías y, por tanto, en esta charla formativa. Dicho todo esto, comencemos. Como sabéis, antes de explicar el manejo clínico de una patología, conviene aclarar algunos aspectos fisiopatológicos relacionados con la entidad. De esta manera, conviene tomarnos un momento para repasar brevemente algunos conceptos clínicos. Empecemos con la aterosclerosis. El término aterosclerosis hace referencia a un trastorno inflamatorio crónico que afecta a las arterias de mediano y gran calibre, incluyendo por supuesto las arterias coronarias. Así, esta enfermedad se caracteriza por una pérdida de la elasticidad parietal y una progresiva reducción de la luz vascular, a expensas de un engrosamiento patológico de la capa íntima y la capa media de la pared arterial, de forma que la lesión clásica de la enfermedad es la placa de fibroateroma. En pocas palabras, podemos decir que la placa de fibroateroma está compuesta por un cúmulo de lípidos y células inflamatorias, que están contenidos por una capa fibrosa de espesor variable, de tal manera que la placa produce una obstrucción mecánica al flujo sanguíneo que puede ser más o menos severa en función del volumen de la misma. ¿Y qué sucede cuando se produce una obstrucción al flujo sanguíneo coronario? Pues que se produce una disminución del aporte de oxígeno y como consecuencia se produce daño celular en el músculo cardíaco. Esto se conoce como isquemia miocárdica y supone la base fisiopatológica de la cardiopatía isquémica. Pero, ¿cómo ocurre todo esto del daño miocárdico? Pues muy sencillo. Solo debéis recordar que si no hay oxígeno suficiente a nivel intracelular, el metabolismo debe llevarse a cabo por medio de la vía anaeróbica. Esto trae como consecuencia una caída drástica en la producción de ATP, pues en lugar de producirse las 39 moléculas de ATP que se producen habitualmente en condiciones aeróbicas, solo se producen ahora unas 3 moléculas por cada molécula de glucosa oxidada. Por su parte, se produce lactato y otros productos metabólicos que desencadenan acidosis intracelular. Esto, sumado al déficit de ATP y al fallo de la bomba de transporte activo sodio-potasio, genera una alteración del equilibrio iónico, aumentando la concentración de sodio intracelular, la salida de potasio y el desplazamiento de calcio como mecanismo compensatorio pasivo para la expulsión de sodio intracelular. La consecuencia directa es el cese de la actividad contráctil miocárdica, así como la acumulación de radicales libres, la activación de proteasas y fosfolipasas, que generan daño estructural y muerte celular. Esto se expresa clínicamente con la típica cascada de la isquemia, donde podemos ver que, tras el daño celular, la primera alteración que puede resultar evidente desde el punto de vista macroscópico es la disfunción diastólica, pues recordemos que la diástole es un proceso activo que demanda consumo de ATP. Posteriormente, si el daño progresa, se puede observar disfunción sistólica, expresada habitualmente como alteraciones segmentarias de la contractilidad del ventrículo izquierdo y una caída en la fracción de eyección. Luego vienen las alteraciones electrocardiográficas, expresadas como cambios en la repolarización ventricular, especialmente en la onda T, el segmento ST o la onda Q. Finalmente, aparecen los síntomas, frecuentemente descritos como angina de pecho,
y los diferentes equivalentes anginosos como la disnea. Así, como podéis ver, la cardiopatía isquémica es una condición clínica caracterizada por una alteración parcial o completa de la función del ventrículo izquierdo como consecuencia de la isquemia miocárdica, y sus manifestaciones clínicas habituales son la angina estable, los síndromes coronarios agudos, cardiopatía dilatada, algunas arritmias cardíacas, muerte súbita y la isquemia miocárdica silente. De esta forma, y como podéis imaginar, centraremos el resto de la charla en el manejo clínico de los síndromes coronarios agudos. Sin embargo, si queréis más información sobre las otras formas clínicas de la cardiopatía isquémica, os recomendamos ver el vídeo Cardiopatía isquémica para dummies de la sección All School de nuestro canal de YouTube. Volviendo con nuestra charla de hoy, debemos saber que los síndromes coronarios agudos en la gran mayoría de los casos se producen cuando se rompe una placa de fibroateroma dentro de una arteria coronaria, pues esto libera el contenido lipídico trombogénico a la luz del vaso y desencadena la formación brusca de un trombo local. Como la oclusión del flujo sanguíneo local puede ser parcial o completa, transitoria o persistente, es frecuente encontrar diferentes formas clínicas, que pueden ser clasificadas en función de las alteraciones electrocardiográficas y la movilización de enzimas de daño miocárdico. Así, podemos decir que los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST pueden clasificarse en angina inestable o infartos de miocardio no Q, mientras que los síndromes coronarios agudos con elevación persistente del ST son por definición un infarto de miocardio. De esta forma, y como podéis ver, los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST se producen cuando existe una trombosis parcial de una arteria coronaria, lo que desencadena una disminución también parcial, pero no completa, del flujo sanguíneo local. De esta forma, la expresión electrocardiográfica habitual es la no elevación del ST. Esto quiere decir que podemos encontrar electrocardiogramas normales o electrocardiogramas con descensos del ST. Por su parte, la diferencia entre un infarto de miocardio no Q y una angina inestable depende de la presencia o no de enzimas de daño miocárdico, pues debemos saber que la isquemia prolongada o extensa puede desencadenar necrosis miocárdica incluso en pacientes que conservan un flujo parcial en el vaso. Otra cosa son los síndromes coronarios agudos con elevación del ST. En este caso, no hay lugar a dudas, pues la elevación persistente del ST revela que el paciente sufre una oclusión completa de una arteria coronaria. Y como podéis imaginar, en estos casos no hay tiempo que perder, pues todos nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a conseguir la reperfusión miocárdica de forma inmediata, ya sea por medio de una angioplastia primaria o la fibrinolisis. Bueno, entremos en materia. ¿Cuándo sospechamos que puede haber un síndrome coronario agudo? Pues muy sencillo, en todo paciente con dolor torácico no traumático hasta que se demuestre lo contrario. Muy bien, pues ahora imaginen que estamos en el servicio de urgencias y que tenéis que ver a un paciente con estas características. Lo primero que nos preguntamos es, ¿por dónde empezar? Y como podéis imaginar, la respuesta correcta es la anamnesis. De esta manera, el interrogatorio debe centrarse en identificar posibles factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipemia o antecedentes de cardiopatía isquémica crónica previa. Y esto último es importante, porque un paciente que previamente ha sufrido un evento coronario suele ser capaz de identificar un nuevo episodio cuando sucede, pues ya tienen un patrón de comparación basado en su propia experiencia. ¿Y qué características tiene el dolor coronario? Bueno, en general podemos decir que el dolor torácico de origen coronario suele ser opresivo, muchas veces ubicado a nivel retroesternal, presentando una duración variable que puede abarcar de minutos a unas pocas horas de duración. Además, puede haber irradiación al cuello o al brazo izquierdo y suele estar acompañado de cortejo vegetativo, más o menos manifiesto. Por ejemplo, sudoración, frialdad, mareos o sensación inminente de muerte. De esta forma, sería importante aprovechar esta oportunidad para aclarar la diferencia entre un dolor de características coronarias, estas que hemos mencionado, y un dolor anginoso típico, pues el dolor típico hace referencia a un dolor breve y de características coronarias, que aparece con los esfuerzos, cede con el reposo y con el uso de nitratos sublinguales, y está normalmente asociado a la angina de esfuerzo estable. Sin embargo, tanto la angina inestable como el infarto de miocardio pueden cursar con episodios de dolor torácico prolongado, que aparecen en reposo y que responden o no a la acción de nitratos u otros vasodilatadores. Por estos motivos, podríamos decir que los síndromes coronarios agudos pueden cursar con dolor torácico atípico, pero esto puede generar confusión en la audiencia y por esta razón recomendamos usar en su lugar el término dolor torácico de características coronarias para describir a los síndromes coronarios agudos. Ahora, siguiendo con el tema,
Con respecto al examen físico, podemos decir que los pacientes con síndromes coronarios agudos pueden cursar muchas veces con una exploración física sin hallazgos relevantes, pero independientemente de esto, nuestro objetivo siempre debe ser identificar signos de fallo cardíaco, pues esto tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas, de tal forma que lo primero que debemos evaluar son las constantes vitales, pues la presión arterial y la frecuencia cardíaca nos permiten determinar si el paciente está o no en situación de shock cardiogénico. Algunos signos de bajo gasto cardíaco son, además de la hipotensión arterial, la taquicardia, la bradicardia, la diaforesis, la palidez cutánea, la frialdad o la disminución del nivel de conciencia. Además, no debemos olvidar que existen signos que pueden sugerir alguna complicación mecánica en el seno de un infarto de miocardio, como por ejemplo la ingurgitación yugular en los pacientes taponados por una rotura miocárdica contenida, o la presencia de soplos cardíacos de nueva aparición en pacientes con insuficiencia mitral por necrosis y rotura del músculo papilar posterior, o en pacientes con una comunicación interventricular por necrosis y rotura del septo interventricular. Finalmente, los signos de congestión sistémica, como por ejemplo los crepitantes, la hipoxemia y los edemas, pueden revelar fallo sistólico severo del ventrículo izquierdo. Muy bien, una vez interrogado y examinado a nuestro paciente, corresponde hacer un electrocardiograma, la herramienta diagnóstica más importante para el estudio de los síndromes coronarios agudos en el servicio de urgencias. Así, es necesario saber que todo este proceso debe llevarse a cabo en menos de 10 minutos desde la llegada del paciente y que el objetivo primario es la identificación de alteraciones agudas de la repolarización ventricular, especialmente elevaciones del segmento ST. Así, podemos decir que un paciente tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST cuando presenta, en el contexto clínico adecuado, una nueva elevación del ST de más de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas en el electrocardiograma, salvo en V2 y V3, donde solemos pedir una elevación más pronunciada en función de la edad y el sexo del paciente. Así, como podéis ver en este electro, existe una elevación del ST de casi 5 milímetros en derivaciones anteriores y laterales, con descenso especular del ST en derivaciones inferiores, de tal forma que, si este electrocardiograma perteneciera a un paciente con dolor torácico de características coronarias, deberíamos hacer entonces el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del ST anterolateral, y todos nuestros esfuerzos deberían estar dirigidos a conseguir la reperfusión inmediata de la arteria ocluida, ya sea por medio de la fibrinolisis o la angioplastia primaria. En este caso, cada minuto cuenta, pues la arteria descendente anterior debe estar completamente ocluida a nivel proximal, comprometiendo además, y con mucha probabilidad, el flujo de alguna rama diagonal. Por su parte, consideramos que existe un descenso del ST cuando existe un descenso plano o con pendiente negativa del segmento ST mayor a 0,5 milímetros en dos derivaciones contiguas. Así, tenemos por ejemplo este electro. Resulta evidente cómo desciende el ST en la mayoría de las derivaciones precordiales, mostrando una profundidad de casi 5 milímetros con una pendiente plana o negativa, de tal forma que, en el contexto clínico adecuado, este paciente tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ST hasta que se demuestre lo contrario. Y aunque se supone que la arteria debe estar abierta, está claro que existe una placa inestable que debe estar comprometiendo, aunque sea de forma parcial, el flujo coronario. Y por este motivo, el paciente requiere un cateterismo cardíaco preferente y posiblemente una revascularización coronaria. Sin embargo, no solo podemos encontrar alteraciones agudas de la repolarización en pacientes con síndromes coronarios agudos, sino que, además, podemos encontrar ondas Q patológicas en pacientes con infartos de miocardios evolucionados, ondas T negativas, simétricas y profundas en pacientes con isquemia miocárdica aguda, bloqueos completos de rama izquierda y derecha de nueva aparición, así como trastornos de la conducción cardíaca, teniendo que saber, además, que en un porcentaje no despreciable de los casos podemos encontrar, incluso, un electrocardiograma normal en pacientes con síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. En resumen, cuando valoramos a un paciente con dolor torácico no traumático en urgencias, debemos ser capaces de interrogar, explorar y realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones en menos de 10 minutos, con el único fin de identificar y tratar a tiempo un posible síndrome coronario agudo con elevación del ST, pues cada minuto cuenta cuando tenemos una arteria cerrada. Así, tras realizar un electrocardiograma podemos encontrar que existen o no alteraciones en el mismo. En caso de encontrar alteraciones, debemos identificar si existe o no una elevación aguda del ST. En caso de encontrar elevado el ST, podemos establecer el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del ST, y nuestro objetivo debe ser abrir la arteria cuanto antes. Cuando no existe elevación del ST, podemos decir entonces que se trata de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. ¿De qué tipo? Pues dependerá del resultado de las enzimas miocárdicas,
pues los infartos de miocardio cursan con necrosis y por tanto con elevación de la troponina sérica, mientras que la angina inestable no. En cualquier caso, la estrategia terapéutica es la misma, un cateterismo cardíaco preferente, que puede ser llevado a cabo en el transcurso de las próximas 72 horas del evento coronario en función de la situación clínica del paciente. ¿Y qué pasa con los electros normales en pacientes con cuadros clínicos dudosos? Pues que una seriación positiva nos puede ayudar a identificar los infartos de miocardio sin elevación del ST. En caso contrario, cuando la troponina T ultrasensible resulta negativa y el paciente se encuentra estable, el pronóstico es favorable y se puede plantear la realización diferida de una prueba de provocación de isquemia o incluso un TAC coronario. Hablemos ahora de cómo tratar a un paciente con síndrome coronario agudo con elevación del ST. Independientemente del sitio donde estemos, debemos recordar que en estos casos existe una arteria completamente obstruida y nuestro objetivo debe ser la restitución del flujo sanguíneo cuanto antes. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Pues tras haber hecho el diagnóstico, lo siguiente que debemos hacer es un cateterismo cardíaco emergente para identificar el vaso obstruido e inmediatamente revascularizarlo mediante una angioplastia coronaria. Esto se conoce simplemente como angioplastia primaria. Pero ¿qué pasa si nuestro centro asistencial no tiene una sala de hemodinámica? Pues que tenemos que asegurar el traslado del paciente a un centro asistencial con programa de angioplastia primaria, siempre y cuando podamos hacerlo en menos de 120 minutos y en condiciones adecuadas. Esto quiere decir en un vehículo medicalizado con acceso a un desfibrilador portátil y otras medidas de soporte cardiovascular, pues el riesgo de sufrir una parada cardíaca en el contexto de un síndrome coronario agudo está siempre latente. Y si no somos capaces de asegurar el traslado en menos de 120 minutos, pues no hay que perder más tiempo, ya que nuestro objetivo sigue siendo el mismo, la reperfusión coronaria, y en este caso lo que debemos hacer es administrar un fibrinolítico cuanto antes, idealmente en menos de 10 minutos desde la realización del diagnóstico, siempre y cuando no existan contraindicaciones para ello, y posteriormente trasladar al paciente independientemente del resultado de esta intervención. Finalmente, si tenemos la fortuna de atender al paciente en un centro con programa de angioplastia primaria, nuestro objetivo debe ser la realización del procedimiento de forma inmediata, buscando la apertura de la arteria en menos de una hora desde el diagnóstico del paciente. Así que, en resumen, tras hacer el diagnóstico del síndrome coronario agudo con elevación del ST, debemos preguntarnos, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en conseguir una angioplastia primaria para este paciente? Si podemos garantizar que el tiempo estimado para el procedimiento es inferior a 2 horas, debemos trasladar al paciente de forma inmediata, con el fin de desobstruir la arteria cuanto antes, intentando rebajar el tiempo de reperfusión a menos de 1 hora y media si fuera posible. En caso contrario, debemos realizar una fibrinolisis y trasladar al paciente a un centro de angioplastias primarias. Tras 90 minutos de la fibrinolisis debemos preguntarnos si se ha conseguido o no la reperfusión coronaria. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues muy sencillo. Existe reperfusión coronaria si ha desaparecido el dolor y si el ST ha descendido a menos de la mitad de la altura descrita en el electrocardiograma previo. En caso contrario, podemos asumir que la arteria sigue cerrada a pesar del fármaco y que por tanto no hay criterios de reperfusión. ¿Y qué hacer en ese caso? Pues fácil, en caso de que no haya reperfusión a los 90 minutos, debemos desobstruir la arteria por medio de una angioplastia coronaria de rescate. Por eso la importancia de trasladar al paciente de forma inmediata tras la administración del fibrinolítico, pues de esta manera se reduce el tiempo de necrosis miocárdica en caso de no reperfusión. Finalmente, en caso de que el paciente llegue al centro de referencia con criterios de reperfusión, se podrá esperar hasta 24 horas para realizar el cateterismo cardíaco de forma programada, pues ya no corre prisa tomando en cuenta que la arteria coronaria está abierta. Y se preguntarán, ¿qué sentido tiene hacer el cateterismo cardíaco en un paciente reperfundido con fibrinolíticos si la arteria ya está abierta? Y la respuesta es que la reperfusión coronaria se puede conseguir muchas veces por medio de una lisis parcial del trombo y la recuperación de un flujo residual a través de la oclusión, que puede resultar útil a corto plazo, pero problemático a medio y largo plazo por riesgo de reoclusión del vaso, de tal modo que solo la revascularización coronaria percutánea o quirúrgica conseguirían resultados satisfactorios. Bueno, como habéis visto, el tratamiento de estos pacientes requiere que estéis familiarizados con algunos conceptos terapéuticos básicos, como por ejemplo la fibrinolisis, la angioplastia primaria, la angioplastia de rescate y la angioplastia post-fibrinolisis. Empecemos por la fibrinolisis. Como sabéis, esto consiste en administrar un fármaco por vía intravenosa con el fin de lisar el trombo coronario y restituir, aunque sea parcialmente, el flujo del vaso. Existen diferentes moléculas, algunas de estas son la streptokinasa y la tecneteplasa, y la dosis recomendada en cada caso está disponible en esta tabla. Independientemente de cuál sea la molécula que podáis usar, lo importante es que sepáis que estos fármacos aumentan el riesgo de sufrir eventos hemorrágicos, y por este motivo solo pueden ser usados siempre y cuando no existan contraindicaciones absolutas para los mismos, como por ejemplo una hemorragia intracraneal previa,
malformación vascular cerebral, ictus de causa desconocida, neoplasia intracraneal, cirugía mayor reciente o antecedentes de hemorragias digestivas, entre otros. Con respecto a las contraindicaciones relativas, hay que tenerlas en cuenta, pero ciertamente algunas de estas por sí solas y en el contexto clínico apropiado no tienen por qué contraindicar la fibrinolisis de forma definitiva. De esta manera, y como podéis ver en las guías de actuación clínica, cuando la fibrinolisis es la estrategia elegida, se recomienda la administración inmediata del fármaco con un nivel de evidencia 1A. Con respecto a la angioplastia primaria, las guías de actuación clínica son claras y recomiendan tratar la arteria responsable del infarto por medio de esta estrategia terapéutica con un nivel de evidencia 1A, recomendando además el uso de stents farmacoactivos en lugar de la angioplastia con balón o el stent metálico desnudo. Con respecto a la angioplastia de rescate, esta estrategia está recomendada con un nivel de evidencia 1A, cuando no se consigue criterios de reperfusión tras haber pasado 90 minutos de la fibrinolisis. Finalmente, con respecto a la angioplastia post-fibrinolisis, se recomienda, con un nivel de evidencia 1A, llevar a cabo este procedimiento durante las primeras 24 horas siguientes al tratamiento. Pero, más allá de las estrategias de reperfusión coronaria, las guías de actuación clínica también establecen algunas otras recomendaciones con respecto al manejo clínico de los pacientes con síndromes coronarios agudos con elevación del ST. Estas son, por ejemplo, se recomienda realizar seriación enzimática, pero esto no debe condicionar la realización o no de la fibrinolisis o la angioplastia primaria, pues las alteraciones enzimáticas pueden tardar algunas horas en ser evidentes, y por este motivo las estrategias de reperfusión coronaria se establecen en función de la clínica del paciente y las alteraciones del electrocardiograma. La reperfusión coronaria debe estar considerada en todo paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST de menos de 12 horas de evolución, y en general, la angioplastia primaria es preferible a la fibrinolisis, siempre que sea posible, quedando indicada la fibrinolisis cuando no sea posible realizar una angioplastia primaria en los tiempos adecuados, siempre y cuando no existan contraindicaciones. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen más de 12 horas de evolución? Pues que la angioplastia sigue teniendo indicación siempre y cuando haya isquemia persistente, inestabilidad hemodinámica o inestabilidad eléctrica, descartando por completo este tratamiento en pacientes con más de 48 horas de evolución que se encuentran completamente estables y asintomáticos. Bueno, teniendo claros los conceptos terapéuticos básicos relacionados con el síndrome coronario agudo con elevación del ST, es hora de establecer las indicaciones terapéuticas. Lo primero es monitorizar al paciente, coger 1 o 2 accesos venosos periféricos y tener acceso a medidas básicas de soporte como oxígeno, suero fisiológico y desfibrilador, pues el riesgo de muerte súbita por ritmos desfibrilables está siempre latente. Debemos administrar doble antiagregación plaquetaria, empezando por la aspirina a una dosis de 150 a 300 mg vía oral y continuando con un fármaco inhibidor del receptor P2Y12. La primera opción debe ser ticagrelor o prasugrel a la dosis expuesta en la pantalla, pero en caso de que existan contraindicaciones, como por ejemplo la edad del paciente, el peso o un elevado riesgo hemorrágico, o simplemente cuando estos fármacos no estén disponibles, se puede administrar en su lugar una carga de 600 mg de clopidogrel por vía oral. El siguiente paso es la administración de un anticoagulante, en este caso un bolo intravenoso y posteriormente una dosis de mantenimiento subcutánea de heparina de bajo peso molecular. Además, se puede considerar la administración de metoprolol intravenoso en pacientes estables, sobre todo sin fallo cardíaco o trastornos avanzados de la conducción cardíaca. Luego, tenemos las estatinas de alta potencia, como la atorvastatina de 80 mg. Y finalmente, el traslado del paciente sin demoras, o sea, en menos de 120 minutos, a un centro con programa de angioplastia primaria. ¿Y qué hacemos cuando no podemos garantizar un traslado rápido? Pues ya lo sabemos, tenemos que fibrinolizar al paciente de acuerdo con los esquemas terapéuticos descritos previamente. Luego sigue la doble antiagregación, pero en este caso, y como podéis imaginar, el ticagrelor y el prasugrel están contraindicados por el alto riesgo hemorrágico que supone la combinación de estos fármacos con el fibrinolítico, de tal forma que la combinación recomendada es aspirina y clopidogrel, aunque este último con una dosis solo de 300 mg. Con respecto a la anticoagulación, se sigue recomendando el uso de heparina de bajo peso molecular, pero el bolo y la dosis de mantenimiento deben estar ajustados en función de la edad del paciente. Por su parte, las recomendaciones con respecto a la administración de estatinas no sufren modificaciones, y finalmente el traslado a un hospital con programa de angioplastia primaria sigue siendo necesario, pues independientemente del resultado de la fibrinolisis, el paciente terminará necesitando un cateterismo cardíaco en el transcurso de las próximas 24 horas. Bien, hemos acabado con los síndromes coronarios agudos con elevación del ST, pero aún nos quedan los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST,
Estos, a pesar de ser una consecuencia de una oclusión parcial de una arteria, pueden cursar con inestabilidad clínica y hemodinámica, poniendo muchas veces en riesgo la vida de los pacientes. Entonces, independientemente de dónde nos encontremos, nuestro primer objetivo debe ser identificar el riesgo vital del paciente, y para ello disponemos de algunas escalas validadas por las diferentes sociedades científicas, como por ejemplo el Grace Score. Esta es una escala que permite medir el riesgo de sufrir una muerte de causa cardíaca durante el ingreso hospitalario y los meses posteriores al seguimiento, utilizando variables como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la edad, las alteraciones del electrocardiograma y las enzimas de daño miocárdico, entre otras. De esta forma, se construye una escala de puntos que resulta directamente proporcional al riesgo de sufrir un evento mortal por parte del paciente. Así, consideramos que el riesgo es bajo cuando se obtiene menos de 109 puntos y alto cuando se obtienen más de 140 puntos. Y para facilitar las cosas, existe un calculador digital disponible para cualquier usuario que tenga acceso a Internet. Bueno, pues volviendo a nuestra diapositiva, debemos saber que el peor escenario en el que nos podemos encontrar cuando atendemos a un paciente con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST es aquel donde existe un riesgo vital inminente para el paciente, tan evidente que ni siquiera es necesario plantearse el uso de escalas de riesgo como el Grace Score. Estamos hablando por supuesto de situaciones que cursan con shock cardiogénico, ángulo refractario a pesar de tratamiento, complicaciones mecánicas, inestabilidad eléctrica, insuficiencia cardíaca aguda o descenso generalizado del ST en más de 6 derivaciones, pues esto último supone con frecuencia un signo electrocardiográfico de enfermedad coronaria multivaso o de tronco coronario izquierdo. En estos casos, la recomendación es tratar al paciente, realizar un cateterismo cardíaco y revascularizar la arteria responsable del evento en la brevedad de lo posible. Por su parte, cuando el riesgo del paciente sea alto, pero sin compromiso vital inminente, podemos permitirnos realizar el cateterismo cardíaco en menos de 24 horas. Finalmente, cuando el riesgo sea bajo, podemos asumir la realización programada del cateterismo cardíaco en un plazo de hasta 72 horas. Así que, como podéis ver, independientemente de la situación clínica del paciente y de la premura con la que tenga que ser llevado a cabo el cateterismo cardíaco, las guías de actuación clínica recomiendan realizar este procedimiento siempre que sea posible. Bueno, pongámonos entonces con las indicaciones terapéuticas. Como en el caso anterior, lo primero es monitorizar al paciente, coger una vía venosa y tener acceso a las medidas básicas de soporte como por ejemplo un desfibrilador. También debemos administrar doble antiagregación plaquetaria, empezando por la aspirina a una dosis de 150 a 300 mg vía oral y continuando con un fármaco inhibidor del receptor P2Y12. En mi opinión, siempre que el diagnóstico esté claro, no hay motivos para retrasar este tratamiento, aunque ciertos autores prefieren esperar al cateterismo cardíaco para tomar esta decisión. La primera opción debe ser ticagrelor o prasugrel, siempre que no haya contraindicación, recordando además que en el caso específico de prasugrel debemos esperar a los resultados del cateterismo cardíaco para administrar este fármaco. Y si os preguntáis el porqué de esta excepción, os diré que esto responde al enfoque metodológico que tuvo el estudio pivotal del fármaco en este grupo de pacientes. Estoy hablando del estudio Triton-TIMI. Finalmente, en caso de elevado riesgo hemorrágico o de no disponer de ticagrelor o prasugrel, se recomienda usar clopidogrel a la dosis que estáis viendo en pantalla. El siguiente paso es la administración de un anticoagulante, recomendando la heparina de bajo peso molecular o la fondaparinina en caso de riesgo hemorrágico elevado. Luego tenemos la estatina, a dosis máxima, por supuesto eligiendo una de máxima potencia como la atorvastatina. Y finalmente, el traslado del paciente a un centro con unidad de cardiología intervencionista para realizar un cateterismo cardíaco en el transcurso de las próximas 72 horas. Bien, estupendo. Ya hemos acabado con la parte teórica de la charla. Ahora podemos echar un vistazo a una serie de casos clínicos reales para que podáis integrar todo el conocimiento adquirido. Empecemos con el primero. Como podéis ver, tenemos un paciente con dolor torácico de características coronarias que presenta una elevación del ST en derivaciones precordiales y que además tiene ondas Q de necrosis en V2 y V3. De esta forma, el paciente fue diagnosticado en emergencias sanitarias de síndrome coronario agudo con elevación del ST anterior y fue trasladado a nuestro centro para realizar una angioplastia primaria. A su llegada, 30 minutos después, realizamos un electrocardiograma y encontramos lo que veis en pantalla. Como podéis ver, además de persistir la elevación del ST, resulta evidente que las ondas Q son más profundas e involucran más derivaciones, lo que deja claro que el área de necrosis ha ido aumentando según pasa el tiempo. Suponiendo que el paciente tiene una arteria coronaria cerrada, se realiza el cateterismo cardíaco. Como sabéis, existen dos coronarias, una derecha y otra izquierda. La coronaria derecha irriga frecuentemente la cara inferior del ventrículo izquierdo, así como la totalidad del ventrículo derecho,
y como podéis ver en este caso, esta arteria está abierta y no tiene lesiones. Por su parte, la coronaria izquierda está compuesta normalmente por un tronco coronario único, que rápidamente se bifurca en dos ramas. Una es la descendente anterior y la otra es la circunfleja. La primera se encarga de irrigar la cara anterior y lateral alta del ventrículo izquierdo, mientras que la segunda irriga la cara inferior y lateral baja. De esta forma, resulta evidente que la arteria descendente anterior está ocluida a nivel medio, y por este motivo la cara anterior del ventrículo izquierdo sufre isquemia aguda y necrosis. Podemos verlo en otra proyección, pero que no os engañe esta pequeña rama, pues esto es una septal, y el verdadero tronco de la descendente anterior no resulta visible más allá de este punto porque la obstrucción del vaso impide el paso de contraste al lecho distal. Si buscamos otra proyección podemos observar lo mismo. De esta forma corresponde avanzar una guía a través de la oclusión y posteriormente realizar una angioplastia. En ocasiones, el simple hecho de navegar una guía de angioplastia a través de la oclusión nos permite recuperar el flujo distal en el vaso, lo que simplifica el procedimiento. Así, solo nos queda implantar un stent farmacoactivo para apuntalar la pared del vaso y restituir el flujo sanguíneo. Y este es el resultado obtenido en diferentes proyecciones. Finalmente, podéis comparar el aspecto de la coronaria antes y después de la angioplastia primaria. A la izquierda, un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST y una arteria cerrada, y a la derecha, el mismo paciente con la arteria abierta tras la angioplastia primaria. ¿Y qué ha pasado con el electro? Pues que después de abrir la arteria, el dolor desaparece, así como la elevación del ST. Sin embargo, las ondas Q, como la necrosis miocárdica a la que representan, normalmente constituyen una cicatriz permanente. Por este motivo, somos tan insistentes en el hecho de realizar una angioplastia primaria en la brevedad de lo posible, pues mientras mayor será el área de necrosis, peor será el pronóstico del paciente. Vamos con el caso 2. Aquí tenemos a un paciente con antecedentes de cardiopatía isquémica previa, manifestada como infarto de miocardio sin elevación del ST hace 5 años, en contexto de enfermedad coronaria monovaso tratada con 2 stents farmacoactivos no solapados en la descendente anterior media. Acude a urgencias por dolor torácico no traumático que le recuerda el evento previo, y el médico que le atiende decide realizar con buen juicio un electrocardiograma inmediatamente. Como podéis ver en el electro, existen ondas T negativas y simétricas en todas las derivaciones precordiales, y por este motivo el paciente es diagnosticado de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, realizándose un cateterismo cardíaco de forma preferente. Como podéis ver, de nuevo la coronaria derecha está abierta y libre de lesiones. Es interesante señalar, a pesar de estar evaluando la coronaria derecha, somos capaces de poder observar los stents que han sido implantados previamente en la descendente anterior. Cuando realizamos una proyección del árbol izquierdo, podemos ver que tanto el tronco coronario como la circunfleja y sus ramas marginales están permeables y libres de lesiones. Sin embargo, cuando cambiamos de proyección podemos ver que existe una lesión severa en la descendente anterior media, pero es que además todo el lecho distal está enfermo de forma difusa y tiene muy fino calibre. En cualquier caso, es importante señalar la diferencia con respecto al caso anterior, pues en este caso la oclusión solo es parcial y la arteria aún conserva flujo, y por este motivo no hay elevación del ST en el electro. Bueno, en cualquier caso el tratamiento fue el mismo, pues se implantó un stent farmacoactivo en la lesión, y este fue el resultado desde diferentes puntos de vista. Finalmente, aquí pueden comparar el estado de la descendente anterior antes y después del procedimiento. ¿Y qué pasó con el electrocardiograma? Pues que las ondas T se normalizaron y los síntomas desaparecieron. Y como podéis ver, no hay onda Q de necrosis, pues nunca hubo una arteria cerrada. Vamos ahora con el caso 3. Se trata de otro paciente con sospecha de síndrome coronario agudo, y este es su electrocardiograma. Como podéis ver, existe una elevación del ST en derivaciones inferiores y laterales bajas, con descenso especular del ST en V1, V2 y V3. En este caso, tenemos que recordar que los descensos del ST en derivaciones precordiales derechas pueden corresponder con cambios especulares producidos por elevaciones del ST en las derivaciones posteriores accesorias del electrocardiograma. En cualquier caso, no existen dudas, pues la elevación del ST es manifiesta en la cara inferior y lateral, y por este motivo el paciente fue diagnosticado de síndrome coronario agudo con elevación del ST inferoposterior o lateral. A diferencia de lo que podáis imaginar, la coronaria derecha está abierta y libre de lesiones, pues los infartos inferoposteriores o laterales suelen ocurrir en el territorio de la arteria circunfleja o sus ramas. En esta proyección podéis ver cómo avanzamos la guía de angioplastia a través de la circunfleja ocluida, y posteriormente predilatamos con un balón de angioplastia. Esto nos permite preparar la lesión y evaluar la extensión de la afectación, para posteriormente implantar un stent con seguridad. Y este es el resultado final,
Como podéis ver, los beneficios del procedimiento son completamente evidentes. ¿Y qué pasó con el electrocardiograma? Pues, como podéis ver, tanto las elevaciones como los descensos del ST han desaparecido tras realizar la angioplastia primaria, quedando complejos QS de necrosis en las derivaciones inferiores. Ahora vamos con el caso 4. Como podéis ver, se trata de otro paciente con dolor torácico de características coronarias, al que realizamos un electro. En este caso resulta evidente un descenso significativo del ST en 7 derivaciones, así como un ascenso aislado del ST en AVR. ¿Podríamos decir que se trata de un síndrome coronario agudo con elevación del ST? Pues no, porque tenemos que recordar que este diagnóstico debe realizarse cuando existe una elevación del ST persistente, o sea más de 20 minutos en al menos 2 derivaciones contiguas del electro. Y como podéis ver, este no es el caso. Sin embargo, aunque esto sea un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, esto no quiere decir que no tengamos que correr, pues este electro es de alto riesgo y sugiere enfermedad multivaso, o simplemente de tronco coronario izquierdo. Por este motivo, y entendiendo que la oclusión completa del tronco coronario izquierdo es prácticamente incompatible con la vida, debemos realizar un cateterismo cardíaco emergente. Y este es el resultado. Como podéis ver, tenemos enfermedad coronaria severa y difusa que afecta principalmente al tronco coronario, pero además a la circunfleja, ramas marginales, a la descendente anterior, el ramo intermedio y la coronaria derecha. Y como podéis imaginar, esto excede las posibilidades del intervencionismo coronario percutáneo, motivos por los cuales este paciente finalmente fue tratado por el servicio de cirugía cardíaca con un cuádruple bypass aorto-coronario. Ahora vamos con el último caso. En esta ocasión tenemos un paciente con antecedentes de cardiopatía isquémica previa, manifestada como Angor estable hace 8 años, en contexto de enfermedad coronaria de 2 vasos tratada de forma percutánea con stent farmacoactivos a descendente anterior y coronaria derecha. Acude a urgencias por dolor torácico no traumático que le recuerda al evento previo, y el médico que le atiende decide realizar un electro inmediatamente. Como podéis ver, existe una elevación del ST en derivaciones inferiores, con cambios especulares en 1 y AVL. Por este motivo es diagnosticado de síndrome coronario agudo con elevación del ST inferior, y se refiere al paciente para realizar una angioplastia primaria. En el árbol izquierdo podéis ver que las arterias tienen ateromatosis difusa, en algunos casos significativa, pero el stent de la descendente anterior, así como el resto de los vasos, está permeable y sin alteraciones relevantes del flujo. Sin embargo, esto no debería sorprendernos, pues el electro es de un infarto inferior y esto sugiere que la arteria ocluida es la coronaria derecha y no la izquierda. Así que vamos a echar un vistazo a la coronaria derecha. ¿Y qué tenemos? ¡Sorpresa! Parece que la coronaria derecha está abierta y no tiene lesiones significativas. Pero ¿cómo puede ser esto posible si los cambios eléctricos son claros? Pues por supuesto que son claros los cambios eléctricos, pues existe una elevación del ST en la cara inferior, de forma que lo normal es encontrar una arteria coronaria derecha ocluida, o al menos una de sus ramas. Así que debemos revisar el estudio con más detalle a ver si encontramos algún muñón que nos haga falta. ¡Eureka! Fíjense bien, aquí tenemos un stent que parece moverse en vacío, sin contacto con el vaso coronario principal, pues no le llega contraste. Este probablemente es el stent que habían implantado previamente en una de las ramas de la coronaria derecha, misma rama que ahora debe estar ocluida y por tanto está siendo responsable de este nuevo evento coronario. Una vez identificada la arteria responsable del infarto, solo queda pasar una guía de angioplastia y tratarla con un stent coronario. Sin embargo, esto no siempre resulta fácil y muchas veces requiere no solo de experiencia, sino de tiempo y paciencia. En cualquier caso, tras realizar una angioplastia con balón para preparar la lesión e implantar un stent farmacoactivo, este es el resultado que hemos conseguido. Y como podéis ver, a la izquierda tenemos la coronaria derecha con su rama aguda marginal cerrada, y a la derecha la coronaria derecha con su rama abierta. Y como podéis imaginar, las alteraciones de la repolarización descritas previamente desaparecieron en el electrocontrol, así como el dolor torácico del paciente. Bueno, con esto hemos acabado nuestra revisión sobre el manejo clínico de los pacientes con síndromes coronarios agudos, de forma que si queréis revisar más casos clínicos reales sobre el tema, os recomendamos los vídeos de la sección Código Flash de nuestro canal de YouTube. Finalmente nos despedimos agradeciendo la invitación al grupo de eventos académicos OES, esperando que hayáis además disfrutado de la charla y que ésta os pueda resultar útil. Estamos abiertos a responder cualquier duda que tengáis sobre este tema, así que dejar vuestras preguntas en la caja de comentarios. Pero eso sí, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un me gusta. Adiós.